Yo creo que la crónica tiene mucho que ver con el periodismo porque tiene un contrato esencial con la verdad. O sea, tú no puedes escribir una crónica a no ser que lo declares así, que sea imaginaria. O sea, la crónica se pretende una narración en el tiempo de sucesos verídicos. Entonces, en esto se parece mucho al reportaje, al periodismo. Lo que obtiene de la literatura son ciertos recursos estilísticos. Por ejemplo, la capacidad de entrar en la mente de los protagonistas, de reconstruir sus emociones tal y como las reconstruye una novela. Naturalmente que estas emociones y esta mente deben estar investigadas, como hace, por ejemplo, Gabriel García Márquez en Relato de un náufrago, donde él cuenta los sueños que tiene el náufrago. Obviamente se los contó a él y él los narró. Entonces nosotros, a través de recursos estilísticos, literarios, como la introspección, podemos entrar en el mundo de los personajes. Ayuda también la novela a darle un orden a las cosas, porque la realidad no tiene orden, la realidad ocurre como le da la gana. Es abusiva, es barroca, es excesiva. ¿Y cómo cuentas eso como si fuera una historia con principio, con un nudo conflictivo y con un final? O sea, ¿cómo la conviertes en algo estructurado? Obviamente ahí tienes que hacer una selección de escenas y te sirve mucho, por ejemplo, la técnica del relato, que es una técnica literaria, el diálogo. Yo creo que uno de los errores de algunos periodistas es que simplemente transcriben los diálogos. La gente habla con descuido y no siempre dice cosas significativas, pero si tú tienes un entrenamiento teatral o de manejo del diálogo, pues puedes crear diálogos más significativos. Entonces, lo que puede hacer la literatura es aportar al periodismo recursos que lo hagan más vivo, que creen a través de la crónica una ilusión de vida, es decir, que te trasladen al mundo de los hechos como si tú los hubieras vivido, porque la crónica es la mejor manera de combinar lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, es decir, de convertir una noticia en una emoción. Muchas veces nosotros leemos una noticia dura y decimos, bueno, este dato duro, hay 43 muertos en Taiwán. Bueno, pasas la página porque hay tantas desgracias que, bueno, es una estadística más. Pero la crónica te lleva a esas vidas o a la de alguna de esas personas y te sitúa en el territorio de la emoción, es decir, reconstruye vitalmente eso y permite que la información se convierta en una forma de la emoción. Y ahí está, a mi modo de ver, la ética de la crónica, porque cuando tú sientes lo que le pasó a alguien lejano, estás ejerciendo la empatía, te estás comprometiendo con la información. Y eso es muy importante y solo lo puede lograr la crónica. Entonces, un género híbrido con un resultado, cuando se cultiva bien, yo creo que es extraordinario. Yo creo que la narrativa oficial que se ha hecho sobre la guerra contra el narcotráfico es una narrativa perdida y que ya nadie cree. O sea, creo que hay un descrédito total sobre la forma en que se ha manejado la información. Primero que nada, porque es una guerra sin consenso. O sea, el presidente no buscó consenso ni siquiera dentro de su propio partido, lanzó una campaña militar unilateral a 11 días de haber asumido la presidencia, y sin haber prometido esto en la campaña de la presidencia. O sea, no era algo anunciado, no era algo consensuado, fue la guerra de una persona, de un gobierno, y en ese sentido tiene que enfrentar una oposición que ha tenido a lo largo de todos estos años y que va a tener cada vez más. Toda elección es un plebiscito indirecto sobre el presidente. El hecho de que el PAN haya caído al tercer lugar de las opciones políticas habla de la valoración que se ha hecho de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. La gente ya no quiere más violencia, ha entendido que toda bala es una bala perdida. En ese sentido, las narrativas paralelas que han surgido desde el periodismo creo que están construyendo este mosaico distinto. Nos falta conocer más la historia de las víctimas. Hemos puesto demasiada atención en los hechos de sangre, pero lo más importante es la vida que se pierde con la sangre. Periodistas como Marcela Turati, como Daniel Arrea, han estado trabajando justamente en reconstruir la relatoría de lo que se perdió, las voces de las víctimas, y esto es muy importante. También hay trabajos muy importantes para investigar la connivencia del narcotráfico con el gobierno. O sea, el enemigo del gobierno estaba dentro del propio gobierno. Entonces es una guerra que se libra en un frente que no está definido. Y ha sido muy importante el periodismo, a veces con un alto costo humano. Según Reporteros Sin Fronteras, es el país más peligroso para ejercer el periodismo,
que se ha logrado saber lo que el gobierno no quiere decir. Yo creo que a medida que se vaya sabiendo más, será cada vez más desacreditada esta guerra que solamente llevó a un derramamiento de sangre. El problema era anterior a Calderón, tiene que ser enfrentado, pero es un problema multifocal, es un problema social, cultural, educativo, que tiene muchos ángulos, no solamente es un problema militar. Y esa narrativa es la única que hemos tenido, la de la estrategia militar, hasta donde hemos podido averiguar. Yo creo que cada cronista establece sus prioridades y me parece muy interesante que un cronista haga microhistoria, que escriba la historia de sus banquetas o la historia del barrio donde vive, que hable de sus nostalgias, de las golosinas que vendían en su infancia. Me parece tan revelador de la realidad como que escriba de un golpe de Estado o de un conflicto armado. Yo creo que no hay grandes ni pequeños temas y yo creo que el secreto del periodismo está en combinarlos ambos, ¿no? Creo que las mejores crónicas que nosotros podemos leer de sucesos tan decisivos como por ejemplo la bomba de Hiroshima son crónicas en donde también está la vida privada, también está la vida íntima, que es lo que hace el cronista. Entonces yo creo que los temas dependen más de la mirada del cronista. Por supuesto que tarde o temprano aparece el compromiso. Yo creo que lo que sí no puede existir es la indiferencia. O sea, no creo que uno pueda escribir una crónica desde la indiferencia. Toda crónica es comprometida en la medida en que es un acto de pasión por esa información. En ocasiones esto tiene una vertiente claramente política, en otras ocasiones no, pero el compromiso del escritor con la pasión de buscar la verdad y el tema está en todas las crónicas, o debe estar. Es inevitable que el narcotráfico entre en temas literarios, ya sea de ficción o de no ficción, en países como El Salvador, Colombia o México, que son países atravesados por la violencia. Esto es inevitable. Yo creo que los cronistas, los que somos testigos de esta época, tenemos la obligación de no cerrar los ojos y de contar lo que decimos. Puede haber algunos cronistas que no toquen estos temas, no es una obligación, pero creo que en el conjunto de lo que se produce se trata de un tema insoslayable. Pero al mismo tiempo a mí me parece muy importante que no solamente nosotros estemos dando cuenta de la violencia, sino que aún dentro de ella preservemos los valores que solo nos da el arte, que solo nos da la literatura, que son los valores de la esperanza, de lo lúdico, del humor, del gusto por el pensamiento. O sea, yo creo que es muy disidente sentirse bien en un momento que está mal, pero esa es una de las cosas que hace el arte. O sea, el arte convierte las lágrimas en música, o sea, el arte convierte el dolor en poesía. Entonces nosotros tenemos este doble compromiso de criticar una realidad oprobiosa, pero de fundar en ella algo que diga: esto no es oprobio, esto es distinto, aquí hay esperanza, aquí hay belleza. Pues esa construcción de la belleza fue la que hizo Dostoyevsky regresando de Siberia, ¿no? Y si él pudo hacerlo, creo que podemos tratar de hacer algo equivalente, quizá no con su talento, pero ahí está un ejemplo, ¿no?, para seguir. Bueno, el regreso del PRI es una noticia que es difícil tomar con alegría, ¿no? Durante 71 años el PRI confundió lo público y lo privado, gobernó en la impunidad y perfeccionó todo tipo de triquiñuelas para que no hubiera democracia, ¿no? De ahí que Vargas Llosa dijera que era la dictadura perfecta porque hablaba en nombre de la democracia, pero perfeccionó todo tipo de trucos, desde la operación Tamal, con esos desayunos antes, desde las elecciones hasta las casillas Zapato, pasando por el ratón loco, hasta el lenguaje mexicano cambió gracias a las triquiñuelas del PRI. La paradoja es que ahora se elige libremente el regreso de una opción que nunca ha sido democrática. Vamos a votar por la antidemocracia, es un ejercicio democrático muy paradójico. Es lo que sucedió. ¿Por qué pasa esto? Obviamente los votantes tampoco son ingenuos. La decisión de la mayoría tuvo que ver con considerar que el PRI garantiza un orden y una prosperidad que no garantizaba el PAN. Después de 12 años de gobiernos desastrosos, se prefiere al antihéroe de la política que sabía actuar a su manera que al héroe. Octavio Paz habló de logro filantrópico para referirse al PRI. Es justamente lo que sucede, es el monstruo que te da regalos, ¿no? Y es lo que la gente extraña. En una encuesta que hizo la UNAM, en el momento en que todas las encuestas tenían que ver con por quién ibas a votar, la UNAM hizo una encuesta muy interesante, que era la siguiente:
¿cuál es tu razón para votar? O sea, no quién es tu candidato, sino cuál es tu razón. Y la abrumadora mayoría decía, lo que más me interesa de un candidato es que me beneficie directamente a mí y a mi familia. O sea, es una idea vertical corporativa de los dones que vienen desde arriba. Peña Nieto hizo una estupenda campaña en ese sentido y supo llegarle a mucha gente, decir yo te voy a poner comida en la mesa y seguridad en torno a tu casa. Esos gratificantes los quería la gente y después de 12 años de descontrol buscan que regresen. Un graffiti cerca de mi casa dice que se vayan los ineptos y que vuelvan los corruptos, ¿no? Entonces es el partido que sabía robar, ¿no? Y repartía un poco lo que robaba. Entonces, bueno, pues no es una buena noticia, pero se trata tristemente de una noticia explicable. El PRI se va a enfrentar con una situación muy distinta a la que tuvo antes. Primero con un país en donde hay contrapesos políticos que no había antes. Luego con un país que está en una crisis mundial, dentro de una crisis mundial muy fuerte. O sea, la situación actual no es una situación boyante ni en México ni en el mundo. Luego con un descontrol total respecto a la política de seguridad, porque Felipe Calderón descabezó a numerosos cárteles, con lo cual ya no se sabe con quién se puede negociar. O sea, hay un descontrol también en las organizaciones criminales. No ha bajado el tráfico, ni ha bajado el consumo en los Estados Unidos, ni ha bajado la venta de armas, pero ya no hay los referentes más o menos estructurados que mantenían los flujos, ¿no? Entonces se va a encontrar con una realidad muy distinta, también con una invasión del crimen en presidentes municipales, gobernadores, diputados, que es muy fuerte. Todo esto va a ser muy difícil de gestionar, entonces no va a ser halagüeño. Por la composición del equipo de transición tampoco se ve que esté acudiendo a muchos expertos de la sociedad civil. Por ejemplo, en este equipo de transición yo no veo a nadie que pueda hacer una buena política de hidrocarburos, ¿no? El más notable en todos los casos siempre es Luis Videgaray, pero sabemos que por más superhombre que sea no va a poder ocupar todos los puestos del gabinete. Entonces, ¿quiénes son los expertos con los que va a trabajar el PRI? Esto todavía no se sabe, ¿no? Y hasta ahora parecería que los ha rehuido un poco y eso tampoco es muy alentador, ¿no? Entonces va a tenerla difícil, pero el PRI no necesita rendir muy buenas cuentas para triunfar, porque el secreto de gobierno del PRI siempre ha estado en mantener activas sus redes de influencia, su tráfico de influencias, su control de sindicatos, su relación con las cúpulas empresariales. Todo esto ha sido muy importante para ellos, eso lo saben hacer, lo van a mantener, y yo pienso que el PRI ha llegado por un largo rato, ¿eh? En ese sentido soy pesimista. No creo que pueda perder las próximas elecciones. Ojalá me equivoque, pero yo creo que al ganar esta vez ganó 18 años de presidencia.